Hola, soy Miguel Ángel Ramírez, soy investigador en Seguridad Social aquí en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Me especializo en el estudio de temas de informalidad laboral y seguridad social. Para entender la importancia de la reforma laboral en términos de plataformas digitales, hay que tener en cuenta, por un lado, el crecimiento de estas plataformas en términos de países, en términos de cuántas plataformas operan y cuántas personas trabajan en ellas. Esto tiene ventajas y también tiene riesgos, particularmente para las personas trabajadoras. Las ventajas son que, por un lado, ofrecen opciones de ocupación flexibles para personas que no pueden o no quieren insertarse en un trabajo tradicional con jornadas extensas y fijas, como por ejemplo para mujeres que tienen hijas o hijos a cargo, para personas mayores o personas que estudian. También tiene ventajas porque ayuda a vincular la oferta y demanda de servicios y esto, facilita el crecimiento económico. Sin embargo, los riesgos son principalmente para quienes hacen este trabajo. La tendencia mundial es que no se les reconozca como empleados y por lo tanto no tienen acceso a prestaciones o a protecciones propias del empleo tradicional. Esto implica, por ejemplo, su exclusión de la seguridad social. Es en este panorama en el que tenemos que encuadrar la reforma actual y tenemos que decir que la reforma garantiza, por un lado, la flexibilidad propia del trabajo y por otro lado ofrece protecciones a las personas trabajadoras. Es por esto que es importante y que es un avance sustancial tanto en México como en la región latinoamericana. ¿Cómo garantiza la flexibilidad esta reforma? Número uno, establece claramente que el trabajo en plataformas es flexible y discontinuo. Esto implica que reconoce que no se tiene que desarrollar en jornadas de 8 horas, por ejemplo, y que puede ser esporádico. Además, la reforma garantiza que las personas tienen el derecho, conservan el derecho de decidir en qué momento y por cuánto tiempo trabajar. Esto es fundamental para que las personas puedan acomodar sus labores remuneradas con otro tipo de actividades que tengan. Además, es flexible porque establece mecanismos diferenciados de protección de seguridad social para las personas, tanto para las que dedican este tiempo, un tiempo completo a esta ocupación, como para las que trabajan de manera esporádica. Además, un punto fundamental es que las personas trabajadoras conservan o se les garantiza la libertad para aceptar o rechazar tareas por cuestiones de seguridad, porque consideran o porque hay una amenaza latente a su seguridad, o por cuestiones de conveniencia económica, cuando, por ejemplo, la remuneración que obtengan no es suficiente o no es adecuada para el tipo de trabajo que desarrollarán. ¿Cómo va a garantizar la seguridad social esta reforma? Tenemos que hablar de dos grupos de personas. El criterio que va a determinar esta diferenciación es si la persona tiene un ingreso neto mensual de un salario mínimo de la Ciudad de México. Para todas las personas que tengan esta ganancia, tendrán acceso a los 5 seguros que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social y también a las prestaciones del Infonavit. Los seguros que otorga el IMSS son: número 1, enfermedad y maternidad; número 2, riesgos laborales; número 3, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; número 4, invalidez y sobrevivencia; y número 5, guarderías y prestaciones sociales. En el caso de las personas que tengan ingresos iguales o superiores a un salario mínimo mensual, se generarán las obligaciones patronales para las plataformas digitales, igual que cualquier otra persona que tenga un trabajo formal en México. Es decir, registrarlas ante el IMSS, calcular y retener las cuotas y entregarlas tanto al IMSS como al Infonavit. En contraste, en el caso de las personas que no tengan estos ingresos, es decir, que ganen menos de un salario mínimo mensual en la Ciudad de México, no tendrán acceso a los 5 seguros, pero sí tendrán acceso al aseguramiento por riesgos laborales. Es decir, que si una persona que aceptó una tarea y está desarrollando una tarea para alguna de las plataformas digitales, llega a tener un accidente laboral, estará protegida por este seguro. En estos casos tendrán que ser las plataformas las que harán las cotizaciones correspondientes. Sin embargo, ¿qué pasa si esta persona quiere acceder a las prestaciones de la seguridad social? Bueno, si recibe atención médica únicamente en especie, en este caso, el régimen obligatorio del IMSS solicitará al IMSS Bienestar el pago de los servicios por estos servicios médicos recibidos.
En cambio, si las personas quieren utilizar las prestaciones de los otros 4 seguros, tendrán a su disposición el régimen voluntario de afiliación para personas trabajadoras independientes, haciendo el pago correspondiente. Es decir, esta reforma contempla los 2 elementos: estas personas que dedican su trabajo o su tiempo a mayoritariamente trabajar en plataformas digitales, como aquellas que la tienen como una ocupación adicional para tener ingresos extras. Es decir, ofrece un conjunto de elementos que otorgan una protección extensa, como el que recibiría cualquier otra persona con seguridad social en México. ¿Cuáles son las obligaciones que asumen las personas físicas y morales que administran plataformas? Bueno, en primer lugar ya dijimos el tema de la seguridad social, es decir, registrar a las personas trabajadoras, calcular las cuotas, retener las cuotas y entregarlas al IMSS y al Infonavit. Además, se establece la obligación de crear un contrato escrito que sea claro y directo, que contenga información sobre las características del trabajo que se va a desempeñar, los mecanismos o las herramientas de trabajo otorgadas o puestas por las personas trabajadoras, y otros elementos como el cálculo de la remuneración. Esto tiene que estar puesto en una manera accesible y que sea entendible para las personas trabajadoras. En segundo lugar, se van a crear mecanismos de seguimiento y atención a denuncias de violencia laboral, violencia sexual, hostigamiento, discriminación y otros comportamientos similares. También se crea la obligación de crear mecanismos claros y definidos y sobre todo bajo el control de las personas para decidir cuándo se desvincula a una persona trabajadora de plataformas digitales o no. Es decir, se garantiza que no haya decisiones unilaterales y arbitrarias en la terminación de las relaciones laborales. Un elemento fundamental también es la obligación de transparentar y clarificar el algoritmo. Es decir, las plataformas digitales tendrán la obligación de comunicar claramente los mecanismos con los que se toman las decisiones sobre remuneraciones, asignación de tareas, incentivos o penalizaciones para quienes desempeñan este trabajo, así como las calificaciones que otorgan las personas usuarias. Finalmente, otro elemento importante es la obligación de las plataformas de brindar capacitación sobre el uso adecuado de la plataforma y el desarrollo del trabajo, así como formular recomendaciones sobre salud y seguridad en el trabajo. En conjunto, lo que hacen es asumir las obligaciones patronales que habían estado evadiendo por bastantes años. Es decir, no va más allá de lo que ya tiene como obligación cualquier patrón en México que esté en el sector formal. Finalmente, recordar la importancia de esta reforma laboral. Llamar a la atención que México se pone a la vanguardia de la región latinoamericana, pues es el segundo país de la región, después de Chile, de regular de esta manera el trabajo en plataformas digitales. Como lo comentaba anteriormente, es fundamental, por un lado, garantizar la flexibilidad, que como ya lo expuse, se garantiza en esta reforma, pero sobre todo otorgar y garantizar los derechos humanos y laborales de quienes se ocupan en este sector. Además, mencionar que este periodo de 180 días que inicia el 1 de julio de 2025 será fundamental para identificar buenas prácticas que puedan potenciar el régimen de incorporación a la seguridad social de este grupo de personas trabajadoras, así como identificar elementos que puedan mejorarse para potenciar el alcance de esta reforma. Es decir, será fundamental la participación de todos los sectores, personas trabajadoras, plataformas, gobierno y organismos internacionales para darle seguimiento a la implementación de la reforma y mejorar sus efectos. Ciudad de México, capital de la transformación.